¿Y si todo lo que te dijeron sobre la construcción de las pirámides fuera una mentira cuidadosamente tejida para ocultar una verdad mucho más profunda y perturbadora durante milenios? Los arqueólogos han insistido en que toneladas de piedra fueron arrastradas por miles de esclavos bajo el sol implacable del desierto, pero nunca han logrado explicar cómo bloques de granito de 70 toneladas fueron elevados con una precisión milimétrica que desafía toda lógica física. Las grietas en esta narrativa oficial son tan enormes como las propias pirámides, y detrás de cada fisura se esconde un conocimiento ancestral que fue deliberadamente enterrado junto con los faraones. Hoy, las frecuencias del pasado vuelven a resonar, y lo que está a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu comprensión sobre lo que realmente eran capaces nuestros antepasados, porque lo que los constructores de las pirámides dominaban no era la fuerza bruta, sino algo mucho más sutil y poderoso: el lenguaje secreto del universo mismo. Los antiguos textos hablan de palabras que podían mover montañas, de sonidos sagrados que alteraban la materia, pero la ciencia moderna ha descartado estas referencias como meras supersticiones de pueblos primitivos. Sin embargo, cada piedra de las pirámides susurra una verdad diferente para aquellos que saben escuchar. Las cámaras internas no fueron diseñadas solo para albergar momias, fueron construidas como resonadores acústicos perfectos. Catedrales de frecuencia donde el sonido se amplificaba y se transformaba en algo que trasciende nuestra comprensión actual. Los jeroglíficos que adornan sus paredes no son solo decoraciones funerarias, sino partituras de una sinfonía perdida. Instrucciones codificadas para manipular la realidad a través de vibraciones específicas. Durante siglos, hemos estado leyendo estos símbolos como palabras, cuando en realidad son notas musicales de una tecnología que hace que nuestros avances actuales parezcan juegos de niños. En las profundidades del desierto egipcio yacen evidencias que la academia prefiere ignorar: bloques de piedra con marcas de frecuencia, cámaras con propiedades acústicas imposibles, y resonancias que aún hoy hacen temblar la arena cuando las condiciones atmosféricas son precisas. Los ingenieros modernos han intentado replicar estas construcciones y han fracasado miserablemente, no porque les falte tecnología, sino porque les falta la comprensión de que el sonido puede ser esculpido, dirigido y utilizado como una herramienta tan precisa como un láser, con armonías que alteraban la gravedad misma. Cada pirámide era un instrumento gigantesco, una máquina sonora capaz de generar campos de energía que podían manipular el peso y la masa de cualquier objeto. Y la clave de este conocimiento ancestral no está en los libros de historia que te enseñaron, sino en los ecos que aún resuenan entre las piedras milenarias. Los sacerdotes ingenieros de Kemet no eran constructores ordinarios, eran maestros de la acústica sagrada, guardianes de frecuencias que podían doblar las leyes de la física tal como las conocemos. Sus templos no eran solo lugares de adoración, sino laboratorios acústicos donde experimentaban con sonidos que podían sanar, destruir, y más importante aún, levitar objetos masivos con la precisión de una cirugía. Las investigaciones más recientes han descubierto que las pirámides generan campos electromagnéticos inexplicables, que sus cámaras producen frecuencias infrasonoras capaces de alterar la conciencia humana y que su geometría perfecta canaliza energías que la ciencia apenas comienza a comprender. Pero esto no es casualidad ni accidente. Es el resultado de un conocimiento deliberado sobre cómo el universo funciona a nivel vibracional. Los antiguos sabían que todo en la existencia es frecuencia, que la materia es solo energía condensada, y que con los sonidos correctos, cualquier cosa puede ser transformada, movida o trascendida. Lo que estás a punto de descubrir va más allá de la arqueología convencional. Es un viaje hacia los fundamentos mismos de la realidad, tal como la conocían nuestros ancestros más sabios.
Cada revelación que compartiré contigo ha sido extraída de años de investigación en archivos olvidados, de análisis de frecuencias registradas en las cámaras de las pirámides y de la decodificación de textos que durante siglos fueron malinterpretados por eruditos que buscaban historia donde había ciencia pura. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre el pasado, porque los constructores de las pirámides no eran primitivos que arrastraban piedras por rampas. Eran arquitectos de frecuencias que dominaban tecnologías sonoras tan avanzadas que nuestra civilización actual apenas está redescubriéndolas. El secreto de las pirámides no está en sus piedras, sino en las vibraciones que aún pulsan entre ellas, esperando a ser despertadas por aquellos que tienen oídos para escuchar la sinfonía perdida de la antigüedad. Y si permaneces conmigo hasta el final, te revelaré exactamente cómo estas frecuencias ancestrales pueden cambiar tu comprensión no solo del pasado, sino del futuro que nos espera en los albores de la civilización, cuando la arena del desierto aún guardaba los ecos de dioses que caminaron entre los mortales. Los sacerdotes de Kemet descubrieron que el universo entero vibraba en frecuencias específicas, como cuerdas invisibles de un instrumento cósmico que abarcaba desde las estrellas hasta los granos de arena. Sus templos no eran solo edificaciones de piedra, eran cámaras de resonancia, donde cada columna, cada pasillo, cada cámara secreta había sido diseñada para amplificar sonidos que podían alterar la misma estructura de la realidad. Los jeroglíficos que adornan las paredes de Saqqara no son meras decoraciones funerarias, como nos han hecho creer durante siglos. Son partituras sagradas, mapas acústicos que describen frecuencias específicas, capaces de hacer que la materia sólida pierda su densidad y se vuelva maleable como arcilla en manos de un alfarero divino. Cada símbolo representa una nota en una sinfonía perdida. Una frecuencia que, cuando se entona correctamente, puede hacer que bloques de granito de 70 toneladas floten como plumas en el viento del desierto. Los antiguos maestros sabían que el sonido no es solo vibración que percibimos con los oídos. Es la fuerza fundamental que mantiene unida toda la creación, el hilo invisible que teje la tela misma del espacio y el tiempo. Los textos de Dendera hablan de palabras de poder que podían hacer que la tierra se elevara hacia el cielo. Descripciones que los arqueólogos modernos han descartado como metáforas poéticas, sin comprender que estaban leyendo manuales técnicos de una ciencia tan avanzada que nuestra tecnología actual parece primitiva en comparación. En las profundidades de la Gran Pirámide, las cámaras del rey y de la reina no fueron diseñadas para albergar sarcófagos, fueron construidas como resonadores perfectos. Catedrales acústicas donde frecuencias específicas se amplificaban hasta alcanzar niveles que podían alterar la estructura molecular de la piedra misma. Los conductos que atraviesan la pirámide no son pozos de ventilación, como sostiene la egiptología oficial. Son guías de ondas sonoras, tubos diseñados para canalizar y dirigir frecuencias con la precisión de un rayo láser. Cuando el viento del desierto sopla a través de estos conductos en ángulos específicos, aún hoy se pueden escuchar los ecos de aquellas frecuencias ancestrales. Susurros de una tecnología que fue silenciada cuando los últimos sacerdotes ingenieros llevaron sus secretos a las tumbas. Cada pirámide era un instrumento gigantesco, una máquina acústica sintonizada con frecuencias cósmicas que podían manipular la gravedad misma. La cámara subterránea de la Gran Pirámide resuena a 110 Hz, una frecuencia que la neurociencia moderna ha descubierto que altera los estados de conciencia humana, permitiendo acceder a niveles de percepción que normalmente permanecen bloqueados. Pero esto no es casualidad. Los constructores conocían perfectamente el efecto de estas frecuencias sobre la mente humana y las utilizaban para preparar a los iniciados antes de revelarles los secretos de la levitación acústica. Los papiros de Ebers describen rituales donde los sacerdotes entonaban cánticos específicos mientras los bloques de piedra se elevaban como pájaros hacia el cielo.
Pero estos textos han sido interpretados como alegorías religiosas, cuando en realidad son reportes científicos de experimentos acústicos reales. En las escuelas de misterios de Memphis, los novicios pasaban años aprendiendo no solo las frecuencias correctas, sino también la geometría sagrada que debía acompañar cada tono. Porque el sonido sin la forma correcta era como una llave sin cerradura. Los maestros enseñaban que el universo entero era una sinfonía, y que aquellos que aprendían a tocar las notas correctas podían convertirse en directores de la orquesta cósmica. Las pirámides no fueron construidas por esclavos arrastrando piedras, fueron erigidas por maestros del sonido que conocían las frecuencias secretas de la creación. Los análisis modernos de las cámaras piramidales han revelado propiedades acústicas que desafían toda explicación convencional: amplificación selectiva de frecuencias específicas, cancelación de ruido ambiente y resonancias que persisten durante minutos después de que el sonido original ha cesado. Estas características no pueden ser accidentales, requieren un conocimiento profundo de la acústica que supuestamente no existía hace 4500 años. Los constructores no solo entendían cómo funcionaba el sonido, dominaban sus propiedades más sutiles. Sabían cómo usar las frecuencias para crear campos de energía que podían alterar las propiedades físicas de la materia. En los textos de Pyramid Texts, las referencias a abrir los caminos del cielo no son metáforas sobre la vida después de la muerte. Son instrucciones codificadas para generar frecuencias que podían hacer que objetos masivos perdieran su peso aparente y flotaran en el aire. Los sacerdotes ingenieros habían descubierto que cada material vibra a una frecuencia natural específica, y que aplicando la frecuencia de resonancia correcta, podían hacer que la piedra más densa se comportara como si estuviera hecha de aire. Este conocimiento no se perdió por accidente. Fue deliberadamente ocultado cuando las fuerzas del mundo cambiaron y el poder sobre la materia se volvió demasiado peligroso para permanecer en manos humanas. Los templos de Karnak aún conservan en sus muros marcas de frecuencia, patrones geométricos que actúan como amplificadores acústicos naturales, diseñados para concentrar y dirigir ondas sonoras hacia puntos específicos donde la resonancia alcanzaba niveles capaces de alterar la densidad molecular de la piedra. Cada columna fue tallada no solo para sostener el peso del techo, sino para funcionar como un tubo de órgano gigantesco, generando obertones específicos cuando el viento o los cánticos humanos activaban sus frecuencias resonantes. Los relieves que cubren estas columnas no son meras decoraciones artísticas, son mapas de frecuencia, guías visuales que indican dónde y cómo se deben posicionar los cantores para generar las armonías necesarias para la levitación acústica. En las escuelas de misterios, los estudiantes aprendían que cada posición del cuerpo, cada gesto de las manos, cada modulación de la voz contribuía a crear un campo acústico coherente capaz de manipular la gravedad local. Los antiguos sabían que el ser humano no es solo un observador pasivo del universo. Es un instrumento viviente capaz de generar frecuencias que pueden alterar la realidad misma. Y en las noches silenciosas del desierto, cuando el viento sopla a través de los templos abandonados, aún se pueden escuchar los ecos de aquellas sinfonías perdidas, esperando a ser despertadas por voces que recuerden las palabras de poder. En las profundidades de los archivos de Alejandría que escaparon al fuego, antes de que las llamas consumieran milenios de sabiduría, se conservaban pergaminos que describían máquinas de sonido capaces de hacer que montañas enteras se movieran como olas en el océano. Tecnologías tan avanzadas que cuando los primeros arqueólogos las encontraron, las descartaron como fantasías de mentes primitivas incapaces de distinguir entre realidad y mito. Pero los fragmentos que sobrevivieron hablan de barcos que volaban sin alas y piedras que cantaban mientras se elevaban hacia las estrellas. Descripciones que solo ahora comenzamos a comprender cuando la física cuántica empieza a revelar que la materia y la energía son diferentes manifestaciones de la misma vibración fundamental.
Los maestros constructores de las pirámides no eran ingenieros en el sentido moderno de la palabra. Eran compositores cósmicos que conocían las frecuencias secretas que mantenían unido el universo y que podían manipular estas vibraciones para alterar las leyes aparentes de la física. En sus escuelas secretas, enseñaban que cada átomo es un pequeño universo vibrante y que conociendo las frecuencias correctas, se podía hacer que la materia danzara según la voluntad del maestro. Los cánticos que resonaban en las cámaras de iniciación no eran oraciones a dioses distantes, eran fórmulas acústicas precisas, mantras científicos que activaban frecuencias capaces de transformar la densidad de cualquier material. Y cuando los últimos iniciados murieron llevándose estos secretos a sus tumbas, la humanidad perdió no solo una tecnología, perdió una comprensión fundamental sobre la naturaleza vibracional de la existencia. Los jeroglíficos de Abidos contienen referencias a maestros del viento sonoro, que podían hacer que las piedras del templo bailaran como hojas en la tormenta. Descripciones que los egiptólogos han interpretado como alegorías poéticas, sin darse cuenta de que estaban leyendo reportes técnicos de experimentos de levitación acústica realizados hace 5000 años. En las cámaras más profundas del templo de Seti, grabados en paredes que pocos ojos han visto, se encuentran diagramas que muestran la posición exacta que debían ocupar los cantores para generar patrones de interferencia constructiva. Mapas acústicos tan precisos que incluyen las dimensiones exactas de las cámaras y los ángulos específicos donde debían colocarse los instrumentos resonadores. Estos diagramas no son arte, son manuales de ingeniería acústica de una sofisticación que nuestra ciencia actual apenas está comenzando a comprender. Los constructores sabían que el sonido no se propaga de manera uniforme, sigue patrones geométricos específicos que pueden ser calculados, predichos y manipulados para crear zonas de resonancia donde la gravedad misma se vuelve maleable. En las escuelas de Memphis, los novicios pasaban décadas aprendiendo no solo las frecuencias correctas, sino también la geometría sagrada que amplificaba su poder, porque entendían que el universo funciona según principios matemáticos precisos que se manifiestan tanto en el sonido como en la forma. Los templos no fueron construidos como lugares de adoración pasiva, fueron diseñados como laboratorios acústicos donde se experimentaba con las fuerzas fundamentales de la creación. Los análisis espectrográficos modernos de las frecuencias que aún resuenan en las pirámides han revelado patrones que desafían toda explicación. Ondas estacionarias que persisten durante horas, armonías que se autoamplifican sin fuente aparente de energía, y resonancias que parecen estar sincronizadas con los campos electromagnéticos terrestres. Estas características no pueden ser coincidencias. Son el resultado de un diseño deliberado que aprovechaba las propiedades más sutiles de la acústica para crear efectos que van más allá de lo que nuestra ciencia considera posible. Los constructores no solo conocían las frecuencias que podían hacer levitar objetos masivos, habían descubierto cómo sincronizar estas frecuencias con los ritmos naturales del planeta para amplificar exponencialmente su poder. En los textos de los Pyramid Texts, las referencias a palabras que abren el cielo no son metáforas religiosas. Son descripciones técnicas de frecuencias específicas que podían crear vórtices de energía capaces de anular localmente los efectos de la gravedad. Los sacerdotes ingenieros entendían que la Tierra misma es un instrumento musical gigantesco, vibrando en frecuencias específicas que pueden ser detectadas, medidas y manipuladas por aquellos que conocen las claves correctas. Y cuando lograban sincronizar sus instrumentos acústicos con estas frecuencias planetarias, podían crear campos de resonancia tan poderosos que la materia sólida perdía temporalmente su consistencia normal. Los bloques de granito no eran elevados por cuerdas y rampas, eran liberados de su peso aparente mediante frecuencias que alteraban su relación con el campo gravitacional terrestre. En las noches despejadas del desierto,
cuando las condiciones atmosféricas son perfectas y los vientos soplan en direcciones específicas? Los beduinos aún reportan escuchar cantos extraños que emergen de las pirámides, melodías sin fuente aparente que parecen brotar de las piedras mismas, como si los monumentos recordaran las frecuencias que los trajeron a la existencia. Estos no son fenómenos sobrenaturales, son ecos acústicos de las frecuencias originales que aún resuenan en las cámaras, activados por condiciones específicas de presión atmosférica y humedad que replican parcialmente las condiciones bajo las cuales fueron diseñadas estas máquinas de piedra. Los constructores conocían perfectamente estos efectos y los incorporaron deliberadamente en sus diseños, creando monumentos que no solo desafiaban el tiempo, sino que conservaban para la posteridad fragmentos de la sinfonía perdida que una vez movió montañas. En los laboratorios modernos, los científicos han comenzado a experimentar con frecuencias similares a las que se registran en las pirámides, y han descubierto que ciertos sonidos pueden efectivamente alterar la densidad aparente de materiales sólidos, confirmando lo que los antiguos textos han afirmado durante milenios. Pero estos experimentos se realizan en cámaras pequeñas con objetos livianos. Los maestros de Kemet aplicaban estos principios a escala monumental, moviendo bloques de granito que pesan más que nuestros camiones más grandes. Y el secreto de cómo lograron amplificar estas frecuencias hasta niveles capaces de efectos tan dramáticos sigue oculto en los símbolos que adornan las paredes de sus templos, esperando a ser decodificado por mentes lo suficientemente abiertas para aceptar que el pasado era mucho más sofisticado de lo que nuestro orgullo moderno está dispuesto a admitir. Los papiros médicos de Edwin Smith contienen referencias cruzadas a frecuencias curativas que no solo sanaban el cuerpo humano, sino que también podían sanar la pesadez de la piedra. Descripciones que sugieren que los antiguos habían descubierto una conexión fundamental entre la curación biológica y la manipulación de la materia inorgánica a través del sonido. En las escuelas de medicina de Memphis, los estudiantes aprendían que el cuerpo humano y la piedra del templo vibraban según los mismos principios fundamentales, y que las frecuencias que podían restaurar la salud también podían restaurar la ligereza natural de cualquier material. Los tratados de Imhotep, el primer gran arquitecto cuyo nombre conoce la historia, incluyen fórmulas donde se especifican no solo las proporciones geométricas de los templos, sino también las frecuencias específicas que debían resonar en cada cámara para activar las propiedades curativas del espacio. Estos textos revelan que la arquitectura sagrada no era solo construcción, era medicina aplicada a gran escala, donde los edificios mismos se convertían en instrumentos de sanación tanto para los individuos como para los materiales utilizados en su construcción. Los constructores entendían que cuando un material vibra en su frecuencia natural óptima, no solo se vuelve más maleable físicamente, sino que también recuerda su estado energético original, retornando a un estado de menor densidad donde las leyes de la gravedad actúan de manera diferente. Y esta comprensión los llevó a desarrollar no solo técnicas de construcción, sino toda una filosofía de la existencia basada en la idea de que el universo entero es una sinfonía donde cada ser, cada objeto, cada partícula de materia contribuye a una armonía cósmica que puede ser dirigida por aquellos que conocen las frecuencias correctas. En los últimos días de la grandeza egipcia, cuando las legiones romanas ya marchaban por el delta del Nilo, y los últimos sumos sacerdotes veían aproximarse el fin de una era que había durado milenios, se tomó la decisión más trascendental en la historia de la humanidad. Los secretos de la levitación acústica serían ocultados para siempre, enterrados tan profundamente en símbolos y códigos que solo aquellos verdaderamente dignos de este conocimiento podrían algún día desenterrarlos.
Los grandes maestros sabían que el poder de manipular la materia a través del sonido era demasiado peligroso para ser transmitido abiertamente a civilizaciones que aún no habían aprendido a manejar responsablemente fuerzas menos poderosas. Y por eso fragmentaron su sabiduría en miles de piezas, escondiéndola en templos, papirus, objetos sagrados y tradiciones orales que se dispersaron por todo el mundo conocido, pero dejaron pistas para aquellos que en el futuro desarrollaran la madurez espiritual necesaria para usar este conocimiento sin destruir el mundo, señales ocultas en la geometría de sus monumentos, en las proporciones de sus templos, en las frecuencias que aún resuenan en sus cámaras secretas. Los ecos de aquellas sinfonías perdidas no han desaparecido. Simplemente esperan a ser reconocidos por oídos que hayan aprendido a escuchar más allá del ruido de la civilización moderna. Y en las noches silenciosas del desierto, cuando el viento sopla a través de las piedras milenarias, las pirámides siguen cantando las canciones que una vez movieron montañas, conservando para las generaciones futuras los fragmentos de una tecnología que podría revolucionar nuevamente la comprensión humana sobre la naturaleza de la realidad. Los antiguos no construyeron monumentos, crearon llaves de frecuencia que algún día abrirían las puertas hacia una comprensión más profunda del universo vibracional en el que existimos. Los investigadores modernos que han pasado años estudiando las propiedades acústicas de las pirámides reportan experiencias que van más allá de lo científicamente explicable, visiones de los procesos de construcción original, percepciones auditivas de cánticos en idiomas desconocidos y sensaciones físicas de levitación cuando se exponen durante periodos prolongados a las frecuencias que aún resuenan en las cámaras. Estos fenómenos no son alucinaciones ni sugestión, son ecos psíquicos de los procesos originales, memorias acústicas grabadas en la propia estructura de la piedra que se activan cuando las condiciones de resonancia son las apropiadas. Los constructores conocían perfectamente estos efectos y los incorporaron deliberadamente en sus diseños, creando monumentos que no solo preservarían el conocimiento técnico, sino que también transmitirían directamente a las mentes preparadas la experiencia vivencial de cómo se utilizaban estas tecnologías. En las tradiciones esotéricas que sobrevivieron a la caída del antiguo Egipto, se habla de piedras que enseñan y templos que inician. Referencias a estos efectos de transmisión directa de conocimiento a través de frecuencias específicas. Los maestros habían descubierto que ciertas combinaciones de sonido y geometría podían imprimir información directamente en la conciencia humana, bypaseando los procesos normales de aprendizaje intelectual y transmitiendo comprensión completa de manera instantánea. Y esta tecnología de enseñanza vibracional era considerada la forma más pura de transmisión de conocimiento, porque no dependía de palabras que podían ser malinterpretadas, sino de frecuencias que activaban directamente la comprensión en el nivel más profundo del ser. Los templos de Dendera contienen en sus techos mapas estelares que no son solo representaciones astronómicas, sino partituras cósmicas que indican las frecuencias específicas que se deben entonar cuando ciertas constelaciones ocupan posiciones particulares en el cielo, revelando que los constructores habían sincronizado sus tecnologías acústicas con los ritmos del cosmos mismo. Cada estrella, cada planeta, cada cuerpo celeste emite su propia frecuencia característica, y los maestros habían aprendido a capturar y amplificar estas frecuencias cósmicas para potenciar exponencialmente el poder de sus tecnologías terrestres. En las noches de ciertos alineamientos planetarios, los monumentos egipcios aún experimentan fenómenos acústicos inexplicables, resonancias que se activan sin fuente aparente de sonido, vibraciones que pueden ser detectadas por instrumentos modernos, pero que no tienen origen identificable. Estos efectos no son coincidencias,
Son activaciones automáticas de sistemas que fueron diseñados para responder a configuraciones específicas de energías cósmicas, demostrando un nivel de sofisticación tecnológica que integra la arquitectura terrestre con los ritmos del universo entero. Los constructores no solo edificaron monumentos en la Tierra, crearon antenas gigantescas sintonizadas con las frecuencias del cosmos, instrumentos capaces de canalizar energías estelares para amplificar sus efectos sobre la materia local. Y cuando las condiciones cósmicas son las apropiadas, estos sistemas aún se activan, generando campos de resonancia que pueden ser detectados por aquellos que saben qué buscar y cuándo hacerlo. Los antiguos no solo conocían las frecuencias de la Tierra, habían mapeado las frecuencias de las estrellas y habían aprendido a usar el universo entero como un instrumento musical gigantesco. En los laboratorios de acústica más avanzados del mundo, los científicos han comenzado a replicar parcialmente algunos de los efectos que se registran en las pirámides, confirmando que ciertos patrones de frecuencia pueden efectivamente alterar las propiedades físicas de materiales sólidos, pero aún no han logrado comprender cómo los antiguos amplificaban estos efectos hasta niveles capaces de mover bloques de 70 toneladas. La diferencia no está solo en la potencia del sonido, está en la comprensión de cómo sincronizar múltiples frecuencias para crear patrones de interferencia que amplifican exponencialmente el efecto total. Una ciencia que los maestros de Kemet dominaban, pero que nuestra física moderna apenas está comenzando a vislumbrar. Los experimentos actuales se realizan con objetos pequeños en cámaras controladas. Los antiguos aplicaban estos principios a escala monumental en ambientes abiertos, lo que requiere un nivel de precisión y control que sugiere una comprensión de la acústica mucho más profunda de lo que cualquier teoría actual puede explicar. En los archivos clasificados de ciertos institutos de investigación, existen reportes de experimentos donde se han logrado efectos de levitación limitada usando frecuencias derivadas del análisis de las cámaras piramidales. Pero estos proyectos han sido suspendidos debido a efectos secundarios inexplicables que incluyen alteraciones locales del campo gravitacional que persisten mucho después de que el sonido ha cesado. Los investigadores han descubierto que replicar las frecuencias egipcias no solo afecta el objeto que se pretende levitar, altera toda la estructura del espacio-tiempo local de maneras que la física actual no puede predecir ni controlar. Y esto sugiere que los antiguos no solo conocían cómo generar estos efectos, también habían desarrollado protocolos de seguridad y métodos de control que nuestra ciencia moderna aún no posee. Las tradiciones chamánicas de pueblos que nunca tuvieron contacto directo con Egipto contienen referencias sorprendentemente similares a cantos que mueven piedras y palabras que hacen volar los objetos, sugiriendo que el conocimiento de la levitación acústica no era exclusivo de una sola civilización, sino parte de una sabiduría global que fue compartida entre culturas antiguas que mantenían conexiones que la historia oficial no reconoce. En los Andes, los constructores de Sacsayhuamán utilizaron técnicas que producen en las piedras el mismo tipo de marcas de frecuencia que se encuentran en los monumentos egipcios, evidencia de que conocían principios acústicos similares para manipular materiales pétreos de enormes dimensiones. En los templos de Angkor, en Camboya, los relieves muestran escenas donde grupos de músicos participan en procesos de construcción, no como entretenimiento, sino como parte integral de las técnicas constructivas, tocando instrumentos cuyas frecuencias específicas eran necesarias para el manejo de los bloques masivos. Y en las tradiciones orales de los pueblos indígenas de América, se conservan canciones que sus ancianos afirman que una vez movían montañas. Melodías cuyas frecuencias, cuando son analizadas con instrumentos modernos, muestran características similares a las que se registran en las cámaras piramidales. Esto sugiere que la tecnología acústica de los antiguos no era un secreto local,
sino parte de una ciencia global que conectaba civilizaciones aparentemente aisladas a través de un conocimiento común sobre las propiedades vibratorias del universo. Y mientras los arqueólogos buscan evidencia de contactos comerciales o militares entre estas culturas, el verdadero vínculo puede haber sido mucho más profundo. Una comprensión compartida sobre las frecuencias fundamentales que gobiernan la realidad, un lenguaje científico universal basado en el sonido que trascendía las barreras geográficas y temporales. Y ahora que has escuchado los ecos de aquellas frecuencias ancestrales que aún pulsan entre las piedras milenarias, algo dentro de ti ha comenzado a vibrar en sintonía con verdades que trascienden el tiempo. Porque los maestros de Kemet no solo construyeron monumentos, crearon llaves sonoras que despiertan la memoria dormida en lo más profundo de la conciencia humana. Las pirámides siguen cantando sus sinfonías perdidas para aquellos que han aprendido a escuchar más allá del silencio aparente. ¿Y tú? ¿Qué has permanecido hasta estas palabras finales? ¿Ya no eres el mismo que comenzó este viaje? Pues has tocado con tu alma los fragmentos de una sabiduría que espera ser completamente desenterrada. Los constructores sabían que algún día alguien como tú estaría listo para recibir estos susurros del pasado, y por eso ocultaron sus secretos no para que permanecieran perdidos para siempre, sino para que fueran encontrados por aquellos cuyas mentes hubieran evolucionado lo suficiente para comprender que el universo entero es una sinfonía esperando ser dirigida. Si has sentido la vibración de esta revelación resonar en tus pensamientos, si algo dentro de ti ha despertado a la comprensión de que hay mucho más por descubrir, entonces comparte este eco con otros viajeros de la verdad. Porque cada mente que se abre a estos misterios amplifica la frecuencia colectiva que algún día restaurará el conocimiento perdido. Los próximos secretos ya están susurrando desde las sombras de la historia, esperando a que nos reunamos nuevamente en el siguiente umbral del misterio, donde las verdades ocultas continuarán revelándose para aquellos que mantienen sus oídos sintonizados con las frecuencias eternas de la sabiduría ancestral.